Bienvenidos amigos a Conectar, mi nombre es Edgar Dawson y aquí un viernes en Suecia soleado con mucha nieve, por cierto, pero muy bonito. Y entonces, siendo un viernes bonito, qué mejor que empezar también con noticias muy bonitas, muy alentadoras, luego de haber pasado un periodo de noticias preocupantes. Lógicamente hay un montón de noticias preocupantes, pero hemos cogido ahora una de las que realmente es muy optimista. Un poco de contexto a esta noticia es de que en varias oportunidades hemos hablado de lo que es un mercado nacional y cómo entonces este mercado nacional puede ser influido por decisiones políticas, también por la narrativa que domina en ese momento. Lógicamente estamos en un momento donde es muy dominante la narrativa sobre la Constitución y sobre el concepto nación con su territorio nacional. Muy bien, entonces empecemos por la decisión del Parlamento Europeo de ayer de aclarar los puntos relacionados con bueno, lo tendré que decir, pero que es esa inyección que se pondría para evitar la enfermedad que tiene que ver con la pandemia. Lamentablemente hay que estar hablando así para que los algoritmos que tratan de captar palabras que se han dicho no vayan a censurar este programa por una cuestión tan tonta como es estar comentando la decisión de la Unión Europea. Pero lamentablemente las cosas son así de ridículas cuando se hace uso de la censura. Muy bien, la Unión Europea entonces ha decidido, y no vamos a tocar todos los puntos porque más bien fueron puntos que tienen que ver con cómo crear confianza, lo que muestra la enorme desconfianza que hay sobre esta inyección. Pero quitando eso, hay un punto, el 731 y el 732, que garantizan al ciudadano su derecho a decir no, a no querer aplicársela, y están no solamente en todos sus derechos, sino que con el punto 732 se le garantiza de que de ninguna manera puede ser sujeto de discriminación o social, política o de cualquier manera. Como lo interpreto, esto cierra las puertas a los intentos de muchas aerolíneas de exigir eso. Como yo lo entiendo también, esto sería totalmente contradictorio y no armoniza con la legislación que tenemos en la Unión Europea. No sé, de quienes estén escuchando de otros países, cuál es la legislatura y qué derechos da al ciudadano. De hecho, en la Unión Europea no es legal obligar a esta inyección. Muy bien, gran noticia porque fundamentalmente pone el acento en la vía no estatal. Y vamos a tomar un ejemplo. Aquí en Suecia, pero en toda la Unión Europea, yo digo en todo el mundo, luego de los acontecimientos de las Torres Gemelas, inmediatamente sale una ley que es muy peculiar en la historia jurídica. Esta ley deja un precedente que una persona, por su pasividad, puede igualmente ser culpable y es un delito. La ley se llama la Ley contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo, pero que su amplio espectro se trasladó a prácticamente un montón de profesionales que, al igual que en el caso propio de los contadores, pero también quienes venden productos de lujo como botes de lujo, como casas, los bancos mismos deben siempre estar alertas y preguntar de dónde salió el dinero. Si no lo hacen, son pasibles de complicidad. De dónde salió el dinero y que sea justificado de dónde ha salido. Esta ley fue aprobada muy rápidamente por el clima en que se vivía en ese momento, aunque muchos juristas advirtieron esto peculiar de que por primera vez apareció una ley donde la persona pasaba a ser delincuente, pese a que lo único que había sido era ser pasivo. Es decir, toda persona
que habiendo visto eso no accionara para prevenir, por eso es una ley preventiva, es culpable. Si se aplicara en toda la legislatura, si tú ves que alguien ha robado y sale con una pistola, tendrías que tú reducir a esa persona para evitar de ser culpable. No podría ser un vidente pasivo. Muy bien, esta ley entonces fue un precedente y hay mucho temor entonces de que si bien la Unión Europea asienta de que no es obligatoria esta inyección para prevenir esta enfermedad que se dice es la causa de la pandemia y es la causa más que nada de las restricciones. Pues son las restricciones los que han arruinado a los países, son las restricciones, es la economía la que produce el peor devastamiento de la actividad económica, por lo tanto perjudica en la alimentación, en la vivienda, en toda nuestra vida por muchos años venideros. Que no fuera a pasar de que entonces a través de una ley se trasladara el poder. Porque fíjense, otra vez haciendo mención a la ley anterior contra el lavado del dinero y financiación del terrorismo, sucedió que en la práctica el Estado aprobando a un emprendedor diciendo que sí, cumples con todos los requisitos, puedes emprender tu empresa, se registra la empresa, recibe el amparo de la ley, recibe todos los permisos y en el momento que va a echar a andar, el banco dice no te queremos como cliente porque tú tuviste un desliz, una multa, un olvido, lo que sea en tal año y no te queremos y ya no te abren la cuenta. Entonces, un derecho garantizado por el Estado, por las instituciones que aprueban todo, sin embargo, en la práctica no se puede ejercer porque el banco no te abre la cuenta y si no te abre la cuenta, no puedes ser empresario, no puedes tener una empresa sin tener una cuenta de banco para poder cobrar, para poder pagar. Y eso pasa hoy en día. Es decir, en cada emprendimiento, si hay algo que tengo que controlar, es de que el banco le permite abrir una cuenta a un cliente. Es una barbaridad porque si el Estado ha aprobado que esa persona puede tener actividad comercial, un banco no podría. Pero ¿qué pasa? No hay ningún banco estatal que diga, bueno, vamos a hacer un banco para los empresarios que si no tienen ningún otro recurso, el banco estatal les permita realmente abrir esa cuenta y garanticemos los derechos. No lo hay. Entonces, esto también trae mucho de discusión sobre la nación y cómo organizar el mercado para que realmente el ciudadano pueda hacer uso de esos derechos que en los papeles los tiene, pero en la práctica no los puede ejercer. Y volviendo otra vez entonces al tema de la vacunación, estamos hablando de que es muy importante que esos dos puntos que hemos hablado, el derecho y también que no sea discriminado, se cumplan. También en el punto 1 dice no solamente el derecho, sino de que se divulgue y que se asegure de que todos los ciudadanos sean conscientes de ese derecho que tienen, de que no es obligatorio. Pues bien, yo quiero ver a ver si mañana los titulares de los diarios por todos lados aparecen informando sobre ese derecho que es tan importante. Porque hasta el momento que yo sepa, yo aquí contribuyo con mi granito de arena para todos quienes escuchen y estén en el territorio o sean ciudadanos de la Unión Europea, que sepan de que no es obligatorio y que debería estar en todos los titulares de los diarios. No me extrañaría nada que justamente esos dos puntos sean olvidados de exprofeso y aparezcan otros titulares que sí, ahí en esas leyes, en ese paquete, tienen otro sentido de promulgar la inyección esa, de cómo hacer para ganar la confianza. Pero a mí lo que me interesó fue esos dos puntos que
garantizan los derechos constitucionales de quienes no lo deseen. Y está en ese punto muy claro, debe ser divulgado para que todos los ciudadanos sepan cuál es su derecho. Yo creo que hay también un contexto donde afortunadamente, y aquí pasamos a otra noticia que me parece muy alentadora, muy sugestiva. En Barcelona, ciudad hermosa, la cual yo quiero mucho, me ha acogido, me ha dado grandes alegrías. En una playa vemos en este video, ofrecido por una persona que estaba ahí, un grupo de amantes del ejercicio, pero como las fuerzas de seguridad vieron de que había ya demasiado tumulto, vinieron a quererlos sacar del lugar, interrumpirles la gimnasia, como si justamente la actividad deportiva no fuera una de las que garantiza mayor inmunidad, vida sana, aire, sol, vitamina C, todo eso cosa que es buena, comprobadamente buena. Pues bien, ahora voy a hacer otra vez un enganche con la noticia anterior y con el tema nacional, nacionalidad, nación, patria y también constitución. Es una joven que en esta discusión busca el parágrafo de la ley y se lo lee a la fuerza de seguridad. Es ridículo, tío. Tú no te apuntaste a ser policía para esto, creo. Tú no te apuntaste a ser policía para atropellar los derechos de las personas. Porque está toda la gente sana. No te apuntaste a ser policía para atropellar los derechos de las personas y para atropellar la Constitución. Con 1,5 metros de separación de una persona, el BOE lo dice esto. Si no lo dice el BOE da igual, lo que estoy diciendo, ¿no? La Constitución está por encima de todo. Entonces, aquí no hay nada más que personas disfrutando de su libertad en territorio español. Esto es territorio español. Esto es territorio español. Ni un enfermo, no conozco a nadie. Vale. Artículo 19. Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional. Asimismo, tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establezca. Este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos. Entonces, vamos a hacer un paralelo, la lectura que le hace la joven a esta fuerza de seguridad para que se entere que está en el territorio, que está bajo esa Constitución, y la Constitución es clara sobre el derecho de los ciudadanos a ser libres y moverse en ese sentido. Muy interesante, más que nada, por el interés de esta gente joven, de esta generación, sobre los derechos de los ciudadanos y lo que es la Constitución de nuestros países. Es decir, ese sentido patriótico. Muy alentador de esto que sucedió, y esto es un reflejo muy respetuoso, muy pacífico, muy ciudadano de lo que puede ser el hacer valer sus derechos cuando hay reglas que lo están cuestionando. Y aquí estamos en una disyuntiva entre este estado de cosas que hace que el ciudadano de pronto vea, ahora pensemos por ejemplo, directivas a veces contradictorias de la Organización Mundial de la Salud. Su presidente aquí en la foto, que está muy lejos por supuesto de nuestras naciones, y esas directivas que se sienten muy abstractas, muy de dónde vienen, pero que por ejemplo generan cosas como que en los escritos, si uno entra a la web de la OMS, está clarísimo de que no es recomendable el uso del barbijo, excepto en casos muy específicos, pero como medida general no es recomendable. Pero de pronto, por esa magia que tiene el traslado de la comunicación, aparecen exigencias de usarlo, pese a que la OMS tiene otro criterio. Yo hace unos días atrás, el encargado, el director de la lucha contra la pandemia en Estados Unidos,
dice una cosa muy peculiar, aunque yo creo que ha sido siempre muy peculiar las opiniones de este señor, pero que ahora hay que usar 3, no 1, sino 3. 3 al mismo tiempo para asegurar el 100% de protección o de maximizar el efecto. Bueno, pues aquí en Suecia no hemos usado ni uno solo. Y yo espero que no se use. Hay varios motivos. Y sin embargo, mirando las estadísticas, mirando la baja, que estamos en un punto bajísimo de la curva, ya como saliendo de esta situación, sin embargo, nunca en ningún momento tuvimos esas restricciones ni muchas otras. Pero bien, yo lo que digo es que esas medidas se sienten a veces lejanas, que vienen de allá, del presidente de la OMS, pero que son fuertísimas, porque están influyendo en el territorio nacional, en nuestras naciones. De ahí entonces que es muy importante conocer muy bien a fondo la Constitución, los derechos nuestros y reflotar el interés por el estudio de la Constitución, que sería una visión hermosa volver a restablecer en todas las escuelas justamente el conocimiento de la Constitución que rige nuestras naciones y los que estamos en la Unión Europea, lo que rige a toda la Unión Europea. Por eso digo yo de que esta temática es muy actual, no solamente impactará positivamente en el ejercicio de los derechos ciudadanos, sino también en la construcción de un mercado basado en intereses nacionales, un mercado basado incluso en la Constitución. Muy a propósito de la Constitución, también les digo de que en Estados Unidos se está discutiendo mucho qué sentido tiene el Washington District, el Washington DC, que si bien no todo el mundo lo sabía, pero ahora nos estamos enterando de que no es un distrito que pertenezca al territorio de Estados Unidos, es ajeno, es externo, fue creado en un momento después de la guerra civil de crisis económica, se necesitaban dineros y esos dineros fueron provistos a cambio de que ese distrito quedara como una corporación. Es decir, entonces el lugar donde está hoy el gobierno y la Casa Blanca y el Capitolio no pertenece al territorio de los Estados Unidos, lo cual también tiene mucha referencia y ahí entonces ustedes pueden empezar a dilucidar qué implicaciones tiene esto, porque antes de retirarse del cargo el presidente dejó unas órdenes ejecutivas donde penaliza a la injerencia de exterior y de ciudadanos que colaboren con esa injerencia exterior, y el distrito de Washington sería territorio extranjero. Actualmente, ayer vi una foto, el Capitolio está totalmente oscuro, ya lleva varios días, cercado, oscuro, vacío. Muchos han estudiado incluso en este momento la anterior Constitución de la República, la de 1797, donde la República de esa Constitución tenía la asunción de cargo en el mes de marzo, no como ahora, y tenía, por supuesto, otro centro que era perteneciente al territorio americano. Ya entonces pueden ustedes dilucidar por dónde van las cosas. De pronto en marzo se puede ver alguna novedad, o antes. También podemos decir entonces que influirá lógicamente en la economía, en los mercados, si se da un impulso a un mercado basado en la nación, en la Constitución, en sus intereses nacionales. Con esto entonces quiero desearles un muy feliz fin de semana. Ojalá puedan gozar de aire,
de sol, de aire puro principalmente, y que descansen mucho, que recuperen fuerzas, que las necesitamos porque hemos pasado un periodo bastante complejo. Pero con mucho optimismo, mirando hacia el futuro. Si les ha gustado este video, pongan un me gusta, un like, un dedito para arriba, porque eso ayuda muchísimo a difundirlo en momentos en que necesitamos hacer llegar buena información y positiva. Con esto nos vemos en el próximo.